¿Se mira la pantalla, jóvenes? Sí, genial. Bueno, la termodinámica, pues, es el estudio de la relación entre el calor, trabajo y energía, y en particular de la conversión de la energía en trabajo. Si usted es observador, calor, trabajo y energía, todo se expresa en joules. Y para no hacer sin dar tanta vuelta, esa transformación o energía, por favor, usted va a tener esto. Yo le voy a pedir un favor, lo de abajo ya no le ponga asunto porque antes se trabajaba, se decía sobre el gas y por el gas, pero ya no le ponga asunto a esto. No se van a mencionar esas frases, sino usted tiene que pensarlo como delta ES. El cambio de energía interna o el cambio de energía del sistema es calor menos trabajo. Pero es como que usted tuviera como que el trabajo se realiza sobre el gas, pero como le digo, ya esas frases no como antes. Solo ponga delta S o delta U es igual a Q menos W. Quiero ver una cosa, creo que me compartieron un formulario, pero todavía está en revisión ustedes, permítanme, quiero ver una cosa. No lo comparto para que no lo den ellos. Así, aquí le ponen ellos delta U. Delta U o delta ES. Así que tranquilos. Delta U, el cambio de energía interna es Q menos W. ¿Ok? Entonces, mis estimados alumnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de entender que esta ecuación de la primera letra de la termodinámica depende de los procesos, así es como debemos de trabajar. Por ejemplo, con el calor, que es lo primero que vamos a estudiar. El calor ya sabe usted que lo hemos estado estudiando por semanas y es una energía que se transfiere o fluye de un objeto a otro o de un sistema a otro debido a la diferencia de temperaturas. ¿Por qué la diferencia de temperaturas? Porque usted tenía que calor es mCp delta T, ¿se recuerda? Y entonces, ojo, tenemos que pensar que hay veces hay problemas que me van a decir, tiene que entender usted esa palabra absorber y liberar. Usted entonces se absorbe, gana calor. Entonces en la ecuación acá, el número que usted coloca acá es positivo. Pero si por ejemplo el sistema libera calor por medio del sudor, por ejemplo, o algo que el calor va a ser entonces liberar es perder calor. Y eso sería, en vez de la Q, usted lo pondría el número acá con signo negativo. Eso es lo primero que debe de entender, que delta U es igual a Q menos W. Empezamos a hablar de Q. No sé si estamos de acuerdo. Sí, ingeniero, todo claro. Bueno, entonces después vamos a hablar de lo que es el trabajo. Ojo, vamos a estudiar la W. El signo de afuera es el signo de la fórmula. El trabajo, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas breves sustituciones. A ver quién se recuerda que era trabajo. Fuerza por distancia. Muy bien. Ok, fuerza por distancia, dijo el amigo. Pero también, eso es lo que tengo por acá. ¿Sí? Fuerza por distancia. Pero también se tiene que recordar usted que la presión se relaciona como fuerza partido área. ¿Y qué es fuerza? Presión por área. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que fuerza es presión por área? Bueno, entonces, mis estimados alumnos, usted tiene acá, voy por acá, vamos a echar un lapicito, dicen por ahí. El trabajo es fuerza por distancia.
Y en vez de la fuerza es presión por área por distancia. Si yo vengo y le pregunto, ¿qué sería entonces un área que está en metros cuadrados por una distancia en metros? ¿En qué se convertiría eso entonces, mis estimados alumnos? En volumen. Volumen, muy bien. Pero ojo, entonces usted tiene esta fuerza por distancia como trabajo, o también tiene área por distancia por presión, pero la que vamos a utilizar mucho en termodinámica es presión por delta volumen. Y ese cambio de volumen, ojo, tiene que usted tener mucho cuidado. Tiene que entender usted que es admisión y que es compresión. Comprimir es reducir. Tenía un tamaño normal y lo redujo. Admitir es crecer. Usted tenía un año normal, un volumen normal y lo hizo crecer. Eso es admisión. Entonces, mis estimados alumnos, cuando usted esté acá con la W, cuidado, porque admisión es positivo, con el negativo se queda negativo, pero si es comprimir, es reducir el volumen. Y entonces este cambio de volumen negativo con el negativo de aquí afuera se convierte en positivo. Pero hoy vamos a tratar de hacer y entenderlo. Entonces, ojo, usted tiene que entender que el trabajo entonces es presión por delta volumen. Si a mí me hacen una pregunta de un cambio de volumen, ojo, usted tiene que controlar que delta V es volumen final por volumen inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Va, les voy a dar otra formulita. ¿Usted se recuerda cómo era la ecuación de los gases? ¿Cómo era la ecuación de los gases? A ver, ¿se recuerda? ¿Qué decíamos? Con la del pavo igual al ratón, ¿se acuerdan? ¿Qué sería entonces? ¿Se recuerdan que esta es la ecuación de los gases ideales? ¿Sí o no? Va. Pero usted se dio cuenta, ¿qué es esto? Este pedacito, presión por volumen. Sería fuerza. No. Trabajo, perdón. Trabajo, sí, correcto. O sea que trabajo también puede ser el número de moles por R, la constante de los gases por temperatura. Es una ecuación escondida. Entonces, solo téngalo presente. Entonces, vayamos pensando la ecuación de la termodinámica como delta U es Q menos W. Vayamos pensando cuando Q es negativo y es positivo, cuánto absorbe o libera. Y luego, cuando hablemos de trabajo, entonces vamos a pensar que va a ser presión por delta volumen. Y delta volumen, ojo, no me lo pierda de vista. Volumen final menos volumen inicial. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a estudiar un poquito el cambio de volumen para que lo entienda. Supongamos, admisión. Admisión se podría decir que al inicio estaba 1 litro y entonces lo que hice fue aplicarle presión hacia arriba al pistón y lo hice crecer 10 litros. Entonces, mis estimados alumnos, cuando es admisión significa que tenía un volumen pequeño y lo hice crecer hasta hacerlo llegar acá. Entonces, admisión, el cambio de volumen final es 10, volumen inicial es 1 y entonces el cambio de volumen para este ejemplito sería 9 litros. Pero ¿qué pasaría? Me olvido que lo estoy jalando. Ahora estoy pensando que lo tenía al inicio un volumen grande y lo que hice fue aplicarle una presión a este pistón y lo hice bajar. Y lo que hice fue reducirlo, mire, reducirlo. Y entonces si lo reduje, estoy en volumen final 1 y volumen inicial 10. Entonces la compresión sería en cambio de volumen final 1 menos 10 es menos 9 litros. No sé si se entendió
este análisis de signos porque tiene que quedar muy claro, mis estimados alumnos. Sí, ingeniero. No tiene que usted que tastrear. ¿Qué manda Darely? No, que todo claro. Ok, entonces eso sería el cambio de volumen. Bueno, y luego, bueno, les dije que esto de realiza sobre el gas y realizado por el gas, pero ya no, tranquilos. No va, tranquilos. Pero también hay que entender, ¿se recuerda de los procesos de los gases? Cuando le encontramos, por ejemplo, aquello cuando le decían procesos isócoros, isobáricos, isotérmicos y adiabáticos. Entonces, usted tiene que entender que, por ejemplo, me habla de una transformación adiabática. Entonces, es aquella que no permite que el calor entre o salga del sistema. Y se asume que el calor es igual a cero. Entonces, mis estimados alumnos, ¿en qué me va a afectar? ¿En qué me va a afectar entonces si el sistema es adiabático? Con la ecuación de la termodinámica lo que vamos a decir es que se va a cancelar el calor y solo me quedaría que el cambio de energía o el cambio de energía interna es igual a menos W. Pero para eso vamos a hacer un breve ejercicio. Pero necesito que entiendan que si es adiabático, la ecuación de la termodinámica no hay transferencia de calor. Este Q se hace cero. Por favor, tomen nota y me van avisando. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, un sistema termodinámico adiabático realiza un trabajo de 700 joules. Calcular el cambio de energía del sistema. Muy bien. Entonces, tenemos que delta U o delta ES es igual a Q menos W, pero como es adiabático, se hizo cero el calor y entonces el cambio de energía interna es menos 700 joules. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Va. Ahora viene el juego de signos. Ahí se recuerdan pues que el W, este W va a tener un signo internamente, admisión y compresión. Si esa admisión es positiva pero con el negativo de afuera se queda igual. Pero si tengo aquí comprimir negativo con el negativo de acá se hace positivo. Vamos a ver, vamos a practicar eso para que lo entienda. Entonces, por ejemplo, me dice un sistema termodinámico adiabático realiza un trabajo de compresión de 700 joules. Calcular el cambio de energía del sistema. Bueno, ya hablamos de que esta Q se hace cero y cuando es compresión, el trabajo es negativo. Entonces el cambio de energía interna es menos 700 de la compresión con el negativo de la fórmula, se convirtió en 700. Como le digo, este tema no es que sea difícil, es el manejo de signos que usted tiene que entender. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, si me hablan de una transformación isotérmica, la temperatura es constante y delta T es igual a cero.
¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que va a haber una transformación isócora isométrica. Y eso significa un volumen constante. O sea que el volumen final inicial va a ser el mismo valor. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si tiene el mismo valor y vamos a trabajo, por ejemplo, trabajo, expresión por delta volumen. Pero si usted es observador, si el volumen, quiere decir que es isométrica, quiere decir que el volumen final y inicial tienen el mismo valor siempre y lo resto en que se convierte en un cero. Y a la hora de multiplicarlo por la presión por cero, quiere decir que no hay trabajo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, si el volumen es constante, quiere decir que el cambio de volumen es volumen final menos volumen inicial y vale el mismo valor. Entonces el cambio de volumen es constante y el trabajo se hace cero. Muy bien. Entonces vamos con este. Dice, un sistema termodinámico a volumen constante libera calor a 700 joules. Calcular el cambio de energía del sistema. Bueno, si es volumen constante, es isométrico, entonces trabajo es esto. Pero el volumen final y el volumen inicial es constante, quiere decir que no hay cambio de volumen. Si yo resto un volumen final y un volumen inicial siempre va a mantener el mismo valor, esa resta se va a hacer cero, por la presión se va a hacer cero, quiere decir que al tener volumen constante, el trabajo es igual a cero. Y entonces, si delta S sea Q menos W, y como dice, libera calor, es perder calor. Entonces el cambio de energía interna es 700 joules negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, después vamos a hablar de transformación isobárica. Aquí, ojo, la presión se mantiene constante, o sea, fija. Aquí no es como que voy a restar las presiones y se va a hacer cero. Nel. O sea, tiene un valor fijo. Así es la presión constante. ¿Ok? Ya, ingeniero, gracias. Bueno. Entonces vamos a llegar al resumen de las transformaciones termodinámicas. Y vamos a llegar a isocórico, volumen constante, isotérmico, temperatura constante, isobárico, temperatura constante y adiabático, calor constante. El calor se hace cero. Muy bien, entonces empecemos.
Démosle pues. Durante una transformación, un sistema realiza 700 joules de trabajo y absorbe 1200 joules de calor. Determina cuál es la variación del cambio de energía del sistema. Ingeniero, tengo una duda. Ajá. Ok, cuando dice que durante una transformación el sistema realiza 700 joules de trabajo, eso quiere decir que el gas está trabajando, o sea, el trabajo está realizado por el gas. Ya le dije que eso de esas frases ya no lo tome en cuenta acá. Solo tómalo así, mire. Entonces Q menos W. Absorbe calor. Es positivo. Es positivo, ajá. Absorbe la Q y realiza trabajo, W, la resta del trabajo. Ya no se haga tanta bola con esto, ¿ve? Se realiza sobre el gas o por el gas. Eso déjelo. Estas cosas antes se hacía otra merugancia de signos, pero este libro que usted tiene acá de su texto, no se haga bolas ahí. ¿Ok? Ah, ok, sí, es que se me hizo un poquito de bolas con eso de los signos. Solo preocúpese por... Esta es la fórmula que va a manejar, mire. Aparte que le dijeran otra cosa. Pero que sea diapático, que sea... Lo que le acabamos de platicar. ¿Estamos de acuerdo que es 500? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, vamos entonces con otro. Ahora sí, ahí va a cambiar algo. Tratemos de hacerlo. Esta palabra dice algo. Ok. Muy bien. ¿Te salió eso, Héctor? Muy bien. 1900. ¿Por qué? La fórmula general delta U delta S es Q menos W. Entonces, el trabajo son 700
Y cuando habla libera calor es perder. Entonces es menos 1200. Entonces queda menos 1900. Es correcto. Bien. A ver otro. Este está chilero. Vamos a ver cómo les va. La fórmula es así. Entonces, el W aquí adentro, este número que está aquí adentro es el número que le está dando a la frase compresión de trabajo. Y habla de liberar calor. Así creo que va a ser Marito. Ok. Está bueno, muchis. Menos 500. Bueno, libera es así. Y 1200 negativo. Comprimir y reducir, me tocaría negativo también. Pero la fórmula es Q, es el valor 1200 negativo porque libera. El negativo de la fórmula y comprimir negativo. Negativo con negativo es positivo. Entonces sale menos 500. Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos a ver. A ver qué pasa con ese. Vamos a ver quién tiene razón. Miremoslo pues. Bueno, si se dan cuenta, la energía interna disminuyó. Disminuir y reducir es negativa. Y perdió calor. 6.5 por 10 a la 5. Y W desde la fórmula me preguntan cuánto trabajo realizó. Entonces el trabajo este negativo lo paso al otro lado positivo y este que está aquí negativo se va al otro lado positivo y me salió 550,000 joules o 5.5 por 10 a la 5. En la energía disminuir es negativo y crecer es positivo. ¿Ok?
¿Alguien más? Bueno, hagamos este. Bueno, fíjense pues qué dice. Desde una transformación isobárica, presión constante. Quiere decir que presión constante no significa que se hace cero, sino mantiene un valor fijo. Entonces, la presión es una atmósfera. Se recuerda que una atmósfera con joules y con metros cúbicos no se lleva, ¿verdad que no? Entonces la presión constante es 1 por 10 a la 1,013 por 10 a la 5 pascal. El volumen varía desde hasta. ¿Admisión o compresión? Admisión. Admisión. Admisión, ¿por qué qué? Porque crece. Creció, muy bien. Y preguntan cuál es la variación del cambio de energía del sistema. Y el gas absorbe 30 joules de calor. Absorber es ganar. Bueno, tendrían que trabajar que esta W, ¿qué sería? ¿Quién sería esta? Presión por volumen. Así es. Les digo eso mucho y son él. ¿Okay? Quiero ver si se ven. Es que antes yo usaba unos 5, pero sí. Bueno, vamos a ver si le salió. Miremoslo. Entonces, presión constante isobárica. Una atmósfera varía desde 1 por 10 a la 3 hasta 1, o sea, volumen final es 1,5 y volumen inicial es 1 por 10 a la menos 3. Entonces, una atmósfera
Entonces una atmósfera sale 1013 por 10 a la 5 Pascal. Y tengo esto. Y ese valor presión por delta B me sale 50.65 de trabajo. Y el calor es 30 menos W, 30 menos 20.65. Sería el resultado cambio de energía del sistema, o como se le quiera hablar, como cambio de delta U, cambio de energía interna, es la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna dudita con este? Todo bien, ingeniero. Bueno, tratemos de hacer otro entonces. Denle para mientras. Ahorita vengo, muchachos. Avancen, pues. Ay, 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 ay.
¿Cuánto le salió, muchachones? Ok. Vamos a ver. 0.80 atmósferas a pascales. De 9 litros a 2 litros. Será compresión, es compresión porque es comprimir. Volumen grande a volumen pequeño. Y abandona por el gas. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos por acá. Presión constante, 0.8 atmósferas por 1013 por 10 a las 5 pascales. Eso, presión constante, sería 81.040 pascales. Y el volumen va de 9 a 2 litros, es una compresión. Entonces el trabajo es presión por delta volumen. 81.040 de presión y delta volumen es 2 menos 9. Son menos 7 litros, dividido 1000 litros, estaría en joules. Vamos a ver si. Metros cúbicos. Quiere decir que el trabajo es menos 567.28, como lo tiene Héctor. No sé si tienen alguna duda ahí, muchachos. Ingeniero, ¿por qué se divide dentro de 1000? Porque si no, bueno, si tú te das cuenta, para meter litros a metros cúbicos, ¿qué haces? Hay que hacer la conversión de metros Ajá. cúbicos. Entonces, si tenés 2 menos 9, Serían 7. serían 7. 7 negativo. Litros. Divido 1000 litros son metros cúbicos. Por 81.040 de presión, tenido este trabajo 567. ¿Sí? Ya comprendí, gracias. Sí, con Y razón, el número grande. después habla, abandona calor, es liberar calor, perder. Y la fórmula es menos W, ¿sí? Menos Q menos W. Entonces, como es compresión, se convertiría el trabajo en positivo, porque es Q menos W la fórmula, ¿te acuerdas? Pero como estás en compresión, entonces te sale el negativo del trabajo con el negativo del signo de la fórmula, te sale en positivo el trabajo, 167.28 joules. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahí se recuerda como era compresión, era negativo el trabajo. Con el signo de la fórmula se hizo positivo. ¿Estamos? ¿Qué manda? Ingeniero, una pregunta entonces, las atmósferas van con metros cúbicos y... Las atmósferas lo tienes que pasar a Pascal. Aquí está, mira. Porque el trabajo es... Ay, esta cosa no me raya. El trabajo es presión en Pascal por el cambio de volumen. Pero este cambio de volumen, 2 menos 9 son menos 7 litros partido 1000, te salen metros cúbicos por la presión en Pascal, ya te vuelve a salir joules. ¿Ahora sí o no? Sí, ya entendí, gracias, ingeniero. Bueno. Ok. Sigamos entonces. Vamos a verte. A ver cómo nos va con este.
Dice, un gas encerrado de un contenedor tiene un pistón de área de sección transversal de 0.150 metros cuadrados. Eso es área. La presión del gas se mantiene a 6.000 pascal. Eso es presión. Cuando el pistón se mueve hacia adentro 20 centímetros, o sea, 20 partido 10 es 0.20 metros. Va, esa distancia multiplicado por el área que consigo, muchachos. Volumen. Volumen. Calcula el trabajo realizado del gas. Trabajo es presión por delta B. Entonces, ¿qué pasa cuando un pistón se mueve hacia adentro? Se comprime. Se comprime, muy bien. Entonces, el trabajo es como compresión, le va a salir negativo. Bueno, el día jueves, primero Dios, me voy a presentar a las 7 de la mañana para repaso, pero lástima, como le decía a Marjorie, que no nos podemos quedar, ya vi la nota que mandaron, pero voy a llegar el jueves entonces, de 7 a 8, y de ahí tengo que ir a buscar lástima, no se puede encontrar un salón, va Marjorie, para seguir, porque no, ahí no hay redes, ¿verdad? Buenos días. No. En donde podríamos es un ingeniero Yanes, pero no hay tanto espacio. Sí, ese lo clavado, hombre. Siempre. Bueno, vamos a ver cómo nos va el juez y evaluamos el asunto. Sí, hombre, lástima que la otra semana sería puro repaso, que yo pudiera llegar allá en las aulas y démosle de temprano a las horas. Pero bueno, pero algo se tiene que hacer, ¿verdad? Así como repaso de corrido el lunes, en tal horario empezamos los temas de uno, el martes de otro horario, como ir caminando. No sé si me doy a entender o me vayan grabando, pero sería magnífico, pero yo siento que, no sé, se puede hacer algo, pero ni modo, hay que hacerle ganas a lo que haya, ¿no? Porque después de la otra semana viene el feriado creo que es la semana el 1, no, ustedes empiezan el examen el 2, ¿verdad? Así es la cosa. Es del 13 al 7. Al 3 es, ¿verdad? Bueno, si se pudiera hacer algo, buena onda. Caería por allá la otra semana, pues, pero yo siento que no hay suficiente, no sé, si es apoyo. Porque lástima, porque la verdad que, por ejemplo, ustedes llegan desde las 7 el pasado y nos quedamos, pero de ahí no va a haber, porque por lo que dice la nota, Mario, solo de 7 a 8 no hay forma de seguir adelante, ¿va? Como que lo ocupan, así es lo que entiendo, ¿o no? Así es, ocupan los salones. Como ya a las 8 empiezan las clases. Bueno, Es voy a que hacer mi intento. también se dan tutoría los viernes, porque recuérdese que de lunes a jueves los estudiantes tienen clases casi que todo el día. Entonces, Sí, pues, no, pero le digo por mi sección, decís tú que yo quisiera estar ahí. Por ejemplo, jueves, los que están conmigo, ustedes hoy aquí, llegan conmigo jueves y le daríamos de 7 hasta corrido, hasta las 9:30, pero no se pelle, ¿va? Solo una hora sería. Así es. sí.
A ver qué tal, porque me dijeron que iban a estar viéndonos y así para ver si cumplíamos también con las reglas de venir, dejar ordenado, no sacar los escritorios, etcétera. Pero si en dado caso nos permiten más tiempo, pues le damos. Bueno. Como recuérdese que siempre tiene que haber reglas, ¿verdad? Entonces, pues. Bueno, está bien. Las respetamos. Está bien, está bien. Bueno. Carlos dice que salió 35 joules. ¿Alguien más? Bueno, miremoslo, pues, cómo me salió. Si no miramos, si no me vacile. Vamos a ver. Trabajo, expresión por delta volumen. La presión son 6,000 y sería distancia, vamos a ver. Área .15 metros cuadrados y hacia adentro 20 centímetros, 20 partido 100. Esto ¿por qué? Por .20. Negativo porque decrece, entonces el trabajo sería 180 negativo, ¿verdad? ¿Así sería? Sí, ingeniero. Y después, delta S es calor más W, pero es más porque el delta S es Q menos W, pero el negativo con el negativo de la fórmula se hace positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Y qué más? La energía interna decrece por 8 joules, decrece es negativa. Negativa menos 8. Y me preguntan, Q. ¿En qué? ¿Por qué tanta diferencia, Héctorín y Darelín? Por el signo. Por el signo. Sí. Pero, ¿por qué tan bajito con respecto al mío? Héctor, no sé. Es que, bueno, yo en lo personal le había puesto, lo puse todo junto. Fue menos 8, menos por 6,000 menos, no, por 3 por 10 era menos 3. Entonces me salía menos 26 en la calculadora. Bueno, lo hice por pedacitos, pero no sé. Quizás porque no lo hice por pedazos, fue que o sea, por pasos que me salió mal. Yo calculé el trabajo. Presión por delta volumen, pero era comprimir, era negativo. Con el negativo de la fórmula se hizo positivo. Y preguntaban la Q y delta ES era negativo porque decrece. Entonces de 180 pasa a restar al otro lado. Me salió 188. ¿Por qué te salió 35, mi estimado? A ver, contame. Órale. Ok. Vamos a ver, área. Sí, pues, es por tal vez esto, te pisaste vos .50 metros cuadrados, te estabas diciendo que esto está al cuadrado, algo así. Ya te entendí. No hay problema. Porque a veces me puedo yo babosear, que me babosé yo. Pero no, estamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Quiero ver una cosa más. Creo que no tanto. Es así.
tiene frases del doble y un cuarto, les cuesta un poquito. A ver cómo nos va, pues démosle. Dice, leámoslo pues de nuevo. Dice, un gas en un contenedor está a una presión de 1.5 atmósferas y un volumen de 4 metros cúbicos. Bueno, 1.5 atmósferas es presión, lo convertimos a Pascal y un volumen de esto. Bueno, después dice, ¿cuál es el trabajo realizado del gas si se expande al doble de su volumen inicial? ¿Cuál sería el doble del volumen, muchachos? Si me dieron 4. 8. 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué signo me va a salir el trabajo? Positivo. Vamos a ver. Es correcto, es correcto. Pero no lo están metiendo a la hora en la fórmula de termo. Lo están haciendo independientes, ¿sí? Y luego se comprime. Eso sería negativo. Ahora, si lo metes en la fórmula de termodinámica, ahí sí cambian las cosas, ¿verdad? Ahí se recuerdan que aquí no están metiéndolo en la ecuación de termo. Solo están hablando el trabajo. ¿Ok? Inciso A, mi estimado. Ok. Bueno, miremos cómo sale la primera. Bueno, primero decía 1.5 atmósferas, lo convertí a pascales, aquí lo tengo, 151.950, y luego dice volumen de inicio 4 metros cúbicos. ¿Cuál será el trabajo realizado del gas si se expande a presión constante al doble de su volumen inicial? Entonces, su volumen final es 8, volumen inicial es 4, y lo multiplico por 151.900. Entonces, me sale el trabajo 607.600. Vamos a ver si es cierto. No tengas pena. No tengas pena, Héctor. A ver, 8 menos 4 es 4 por 151.900. 606.000. Coche Héctorín.
pasó ahí? A mí me salió 600, 7,800, no 800, mi estimado. No sé. Vamos a ver. 1.5 por A mí sí me salió igual que Héctor. 151,950. Ya sé en dónde me baboseé yo. Yo fui el del errorcito. Aquí está. Yo me baboseé. Aquí. Ahí está. Y ahí por 4. Gracias, man. Sí, yo fui el del error. Me va a seguirle 800. Ok. 600, 7,800. Y en la primera creo que no lo habías multiplicado por volumen, amigo. Uh-huh. Ya. Ok, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces después habla de cuál es el trabajo realizado del gas. Ahora dice, se comprime a presión constante a 1/4 de su volumen inicial. O sea, decir la cuarta parte o dividir entre 4 el volumen de inicio, quiere decir que volumen final va a ser 1. ¿Sí entienden eso todos, mis estimados alumnos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ese sería volumen final 1 menos 4 multiplicado por presión. ¿Dale link le salió lo mismo que mi estimado Héctor o le salió otro numerito? Para el A sí me salió lo mismo. Para el otro. ¿Y para el B? Ahorita lo estoy haciendo. Hagámoslo pues. $456,000. Vamos a ver. 1.5 por 1.01355 multiplicado por 1 por menos 3, ¿verdad? Hay diferencias, Marito. ¿Qué pasó ahí, Marito? Es que fíjese, ingeniero, que a mí la presión me da distinta. Yo uso el conversor que tiene la calculadora. Entonces pero me da como una distinta presión. Y esa tenés presión lo cuidado. multipliqué por menos 3. Sí, amigo, pero tenés cuidado con el conversor porque mira tu conversor porque acá en el formulario, si no estoy mal, es 1013 por 10 a la 5. Posiblemente está usando 1 por 10 a la 5. Ahí tenés cuidado con eso, Marito. Entonces... No, o sea, hay que tener cuidado. O sea, no es que esté malo, pues, pero para el examen tenés que fijarte qué tiene ahí el asunto, ¿viste? Gracias, ingeniero. No tengas pena. Miremoslo, pues. Bueno, la presión, si nos damos cuenta, es la misma, ¿ve? Presión 1.5 atmósferas, una atmósfera, 1013 por 10 a la 5 pascal. Este valor 151.950 es la presión convertida. Y ahora dice se reduce. Volumen final es 1, volumen inicial es 4.
Entonces es menos 3. Aquí, yo creo que metí la pata de nuevo. 151.950. Por eso, ahí sí me sale igual que 151.950 por 3 negativo, 455.850. Así como lo tiene Héctorín. Ahí está. 4.56 porque es a las 5. Podría ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Qué es la cosa? Vamos a hacer este mejor. Bueno, a ver qué pasa. Una muestra de helio se comporta como gas ideal cuando se calienta a presión constante de 273 a 373 Kelvin. Ese es cambio de temperatura. Si durante el proceso el gas realiza 20 joules de trabajo, ¿cuál es la masa del helio? Bueno, acá, si usted se recuerda, se comporta como, aquí dice como gas ideal, PV es igual a RRT. ¿Qué es esto? Trabajo. Trabajo. La T, ¿cuál sería delta T? Sería la temperatura inicial menos la temperatura... No, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Y la constante de los gases? Tenemos que ir a buscar la N, el número de moles tendremos que despejar ahí. Y me preguntan cuál es la masa presente, tendrá que averiguar el peso molecular del helio. Solo permitan, muchachos, que estoy un poco malito. ¿Tomaron datos ahorita? Sí, ingeniero. Bueno, voy entonces. Bueno, primero el número de moles. Primero quiero que estén concentrados. Número de moles. Entonces, ¿qué va a ser número de moles? PV partido RT, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Va. Entonces, con el número de moles, lo tengo por acá. Esta cosa no me quiere dejar. Entonces, este es el número de moles. PV, 20 joules, dividido R, 8.31 joules mol Kelvin. Delta T sería 100. Y entonces tenía como número de moles 0.024 moles. El peso molecular del helio es 4 gramos mol. Entonces, ¿se recuerdan que el número de moles es masa presente partido el peso molecular? El peso molecular pasaría a multiplicar al número de moles y esto sería un resultado en gramos. Y aquí lo pidieron, no dijeron en qué, pero aquí puede ser gramos o se los pueden pedir en miligramos, pero la verdad aquí, eso sí me lo inventé yo, dijo aquel, porque la masa del helio no lo dijeron que lo querían. Entonces,
No sé si hay alguna duda, muchachos. ¿Estamos bien ahí, muchachones? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, vaya. Bueno, lo voy a dejar hoy por aquí. Hoy ustedes estoy tomando la foto. Entonces, bueno, los que puedan llegar el jueves temprano llegan y si no, pues yo me conecto desde la U de plano. A ver cómo nos va. Se voy a dejar de compartir. Ingeniero, perdone, no hay problema si no me funciona la cámara hoy, pero sí estuve en la clase. Ah, no te preocupes, tranquilo, amigo. Calmado. No se me estrese.